Muchísimas, muchísimas gracias, María Alejandra. Entonces, muy buenas noches para todos. En nombre de la SBIF, damos la bienvenida a la ingeniero Beatriz García Trejo, quien es ingeniero industrial, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en 1977. Con más de 20 años de servicios en la CEA Metro de Caracas, laboró hasta agosto del año 2000, de donde egresó como gerente de equipamiento de la Gerencia Ejecutiva de Construcción. En esta empresa formó parte de la coordinación de procesos de contratación del equipamiento, supervisión y administración de los contratos para la inspección del equipamiento y de asesorías técnicas contratados por la CAMC o solicitada por otros sistemas de transporte o entes externos. Liderizó la comisión negociadora para la contratación de los equipos del sistema integral del tramo Capuchinos Plaza Venezuela de la línea 4 en 1998 y fue miembro de la comisión negociadora para la contratación de los equipos del sistema integral del tramo Plaza Venezuela El Valle de la línea 3 en el año 1990. Posteriormente prestó servicios en la CEA Metro de Los Teques desde 2003 como jefe de la unidad de equipos hasta 2009 como adjunto al gerente general. Participó en el proceso de contratación del sistema integral para la línea 1 Las Adjuntas del Tambor y fue administrador del convenio de asesoría y asistencia técnica suscrito por la CEA Metro de Caracas, Asimismo, realizó la inspección y supervisión de los estudios y simulaciones para la definición de los parámetros específicos del sistema integral para la línea Las Adjuntas del Tambor del Metro de Los Teques y la inspección de los estudios para el sistema de protección contra incendios en túneles a la ingeniería básica del mismo. En ambas empresas se desempeñó en el área de equipamiento de líneas, elaboración de pliegos de condiciones y términos de referencia para la contratación de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios, así como de la evaluación de empresas y de ofertas. Asimismo, formó parte de comisiones de licitación como representante del área técnica y se desempeñó como administrador e inspector de contratos. Como asesor por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, formó parte del equipo que elaboró los términos de referencia para la contratación de la gerencia técnica del proyecto GTP para la construcción de la línea 2 del Metro de Panamá, incluyendo en su alcance la realización del proyecto avanzado de la línea, la elaboración de toda la documentación técnica requerida, incluyendo planos, especificaciones técnicas, memorias descriptivas y cualquier otro necesario para la contratación de la construcción de la línea. Estos servicios consideraron la definición de criterios y de las matrices para la evaluación de la experiencia de las empresas participantes en la ejecución de estudios y proyectos para sistemas ferroviarios y electromecánicos, reubicación de servicios públicos para supervisión y control de la construcción de la línea, supervisión y control de las interfaces entre los distintos contratistas necesarios que intervienen en el proceso constructivo, hasta la puesta en servicio tal como estaba previsto. Los servicios se realizaron con una duración de 3 meses, concluyendo en noviembre de 2003. Y bien, sin más, la ingeniero Beatriz García. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia con nuestra audiencia. Buenas tardes. En primer lugar, darles las gracias a la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos por invitarme a compartir un poco estos comentarios sobre los términos de contratación de referencia para las contrataciones públicas que promueve el Estado y algunos criterios para su elaboración. Siguiente. Las contrataciones públicas que adelanta el Estado tienen como finalidad principal realizar los procedimientos para adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras que sean requeridas por el Estado para su adecuado funcionamiento. Estas contrataciones deben estar enmarcadas en criterios que pretendan preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía nacional, desarrollar la capacidad productiva y asegurar la transparencia de los procedimientos que se adelanten. Siguiente. Empezamos el proceso con cuando el ente contratante detecta la necesidad de una adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obra para el adecuado funcionamiento de la misma. En este sentido, debe parametrizar qué es lo que quiere contratar, el objeto, el alcance de la contratación y si dispone de las especificaciones técnicas que correspondan. Asimismo, en el caso de la ejecución de obra, debe contar con el proyecto para la contratación
o por vía de excepción, cuando el proyecto requiera condiciones extraordinarias, se procedería a la contratación de la ejecución de la obra y del proyecto simultáneamente. Con base en esta información, el ente contratante debe planificar cuáles son los recursos que requiere, cuáles son los plazos tanto para la realización del procedimiento de selección como para la ejecución de la contratación. Igualmente debe determinar el presupuesto base de la contratación en su totalidad. Esto es para que el Estado pueda planificar los recursos financieros en el tiempo que necesite la realización de los trabajos. Siguiente. Una vez que hemos determinado y planificado la contratación, vamos a determinar qué tipo de contratación debemos adelantar. Si bien se corresponde a un concurso abierto, promocionado nacional o internacionalmente, un concurso cerrado, en la cual participan por lo menos 5 invitados por adjudicación directa en casos muy particulares en los cuales se sustente en un acto motivado, o bien si se va a realizar una consulta de precios en la cual participen por lo menos 3 empresas. Otra forma de contratación es la subasta inversa, en la cual hay una propuesta electrónica de oferta con un monto básico, un monto inicial que puede ser mejorada por los interesados en un plazo que se establezca. Siguiente. Las leyes de contratación pública en los actuales momentos promueven las contrataciones electrónicas, pero estas deben cumplir con algunas condiciones particulares. En los procedimientos de selección de contratistas, que se puedan utilizar medios y dispositivos de tecnología y transmisión de información, debe garantizarse la transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad de competencia, publicidad, seguridad jurídica y la confidencialidad de la información que se maneja. En el llamado a participar, el ente contratante debe incluir en el pliego de condiciones la posibilidad de que esta contratación se realice con un procedimiento utilizando medios electrónicos, especificando esos medios tecnológicos que se van a emplear, la modalidad de selección, los elementos y programas de uso seguro y masivo, y manteniendo la neutralidad tecnológica, garantizando el registro de los participantes que usen este medio, cumpliendo con todas las estipulaciones de la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas. Siguiente. Las contrataciones del Estado vienen enmarcados en una legislación específica y una general. La específica, en materia de contrataciones públicas, vienen dadas por la Ley Constitucional contra la Guerra Económica de Racionalidad y Uniformidad, que fue uniformidad en la adquisición de bienes públicos, servicios y obras públicas, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en enero de 2018. La Ley de Contrataciones Públicas, que se publicó mediante un decreto presidencial en noviembre de 2014, y el reglamento vigente para las contrataciones públicas, que también es un decreto presidencial publicado en mayo del 2009. Si nos paramos un poquito aquí, vamos a ver no es exactamente inconsistencia, pero sí hay una información un poco curiosa, porque la Ley Constitucional contra la Guerra Económica, Racionalidad y Uniformidad fue promulgada en el 2018 y como ley constitucional tiene prioridad sobre las anteriores. Sin embargo, entonces en lo que no toca esta ley, siguen vigente la Ley de Contrataciones Públicas hasta tanto no se modifique con base en esta ley constitucional y el reglamento del año 2009. Entre la Ley de Contrataciones Públicas y el reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas también a veces hay algunas inconsistencias en las cuales prevalece lo establecido
en la Ley de Contrataciones Públicas sobre el reglamento. Siguiente. Otras leyes que deben ser consideradas cuando estamos en un proceso de contrataciones públicas, pero a las cuales no nos vamos a hacer referencia en esta presentación, son la Ley de Transmisión de Datos y Firmas Electrónicas, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. Esas dos primeras sí van directamente, son consideradas en la Ley de Contrataciones Públicas vigente. La Constitución de la República, la Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Contraloría General de la República y de Control Fiscal. Esas, evidentemente, son aplicables en lo que corresponda a la Ley de Contrataciones. Siguiente. Cuando hablamos de la Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes Públicos, Servicios y Obras Públicas, se establecen las normas básicas de conducta para las entes de la administración pública en todos sus niveles, para las contrataciones con el Estado. Esto parte de un concepto de un sistema integrado, tanto respecto a las normas, procesos, sujetos, autoridades, derechos y deberes, y los otros elementos que rigen las contrataciones con el Estado. Básicamente está orientado hacia la unificación del funcionamiento del sistema integrado de contrataciones públicas con el Estado mediante la armonización de metodologías, criterios, bajo una política de simplificación de trámites administrativos, estandarización de tecnologías y la aprobación de nuevos actores económicos como son las comunas, las misiones, y la creación de nuevos métodos de gestión que promueven la creación de una comisión de compras integradas para todo el Estado. Siguiente. Igualmente, a los efectos de participación, esta ley establece que para participar en los procesos de contrataciones públicas solo deberá exigirse el comprobante de inscripción al Sistema Integrado de Registro Único de Contratación. Esto es el requisito que deben presentar y es el primero para aceptar las documentaciones y ofertas. Mas, sin embargo, en el caso de que alguna de la documentación que hayan consignado no esté actualizada, se les extenderá una prórroga en el entendido de que todas esas inconsistencias o fallas que existan deben ser subsanados antes de la firma del contrato. Otra cosa importante que establece esta ley es la creación de la unidad para cálculo aritmético del umbral máximo y mínimo UCAU, que debe ser utilizado como un factor multiplicador único para obtener rangos de elegibilidad en los procesos de contratación. Esto es, en todas las modalidades de contratación que establece la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento, todos los montos están referidos a unidades tributarias. Sin embargo, la actualización de esas unidades tributarias muchas veces no tienen la periodicidad que deberían o la actualización que deberían, y esto influye un poco en la determinación de los factores de inflación que puedan afectar los procesos de contratación. Entonces se crea esta unidad UCAU que debe ser estimado mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Producción y Planificación Financiera y aprobado en el Consejo de Ministros. El primer UCAU que se publicó en el año 2021 fue un bolívar igual un UCAU. Y para el año 2023 se fija el UCAU en 10.850 bolívares, cuando la unidad tributaria es de 300 bolívares. Siguiente. Con relación a la Ley de Contrataciones Públicas vigente desde noviembre del año 2014, se aplica a todas las contrataciones del Estado para adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, y tiene como referencia base el Plan de la Patria 2013-2019. En la actualidad,
está vigente el Plan de la Patria 2020-2025, sin embargo, bueno, evidentemente no fue considerado en este momento. La finalidad principal es preservar el patrimonio del Estado, asegurar la transparencia en los procesos de selección de contratistas e incluir nuevos actores, como son las comunas, en el sistema productivo nacional o los factores de producción local. Se fortalecen los controles en los procesos de contrataciones públicas. Siguiente. Se fortalecen las competencias del Servicio Nacional de Contrataciones, con énfasis en el registro de contratistas. Allí es muy importante puntualizar que en los procesos de contratación pública no pueden exigirse aquellos documentos que ya han sido consignados ante el Sistema Nacional de Contrataciones. Simplemente se debe exigir la planilla que garantice que este trámite fue realizado. Igualmente, esta ley enfatiza el uso de medios electrónicos, incluyendo las notificaciones electrónicas, incluso ante el Sistema Nacional de Contratación. Otra modalidad que incluye esta ley es, normalmente en las licitaciones se conservaba la estimación de presupuesto base como confidencial, y aquí se establece un carácter público de ese presupuesto básico, pero se mantiene la reserva respecto a cómo se ha llegado a ese monto, a su composición. Siguiente. Se excluyen de la aplicación de la ley por completo las obligaciones contraídas con base a acuerdos internacionales, los servicios laborales, arrendamiento de bienes inmuebles y financieros, los patrocinios en materia deportiva, artística, literaria, científica o académica. Se excluyen de la modalidad de selección de contratistas, mas sí aplica todo lo relativo a las consideraciones que incluye esta ley: la prestación de servicios profesionales, servicios financieros, adquisición de bienes inmuebles, semovientes, obras literarias, artísticas o científicas, todo lo que esté destinado a las adquisiciones para seguridad y defensa del Estado, los productos alimenticios, medicamentos o que se consideren de primera necesidad. Se incluye también un régimen sancionatorio tanto para los funcionarios públicos responsables de la contratación como de los particulares que incurran en faltas o ilícitos, así como las limitaciones para que las personas naturales que forman parte de personas jurídicas inhabilitadas. Siguiente. Promoviendo la participación local, se incluyen las organizaciones como comunas, consejos comunales y otras organizaciones con base en el poder popular, en los cuales se aplican los procedimientos de contratación que promueven su participación, bien sea personal o con organizaciones comunales del entorno jurídico o localidad correspondiente. Las comisiones de contratación de estos consejos comunales o comunas se seleccionarán en asambleas de ciudadanos y estarán integradas por lo menos por 3 miembros principales y sus suplentes y un secretario. La vigencia de estas comisiones es de 1 año, pero puede ser prorrogada hasta por 2 años, siempre que esto sea aprobado en las asambleas de ciudadanos o comunidad organizada. En general, se van a aplicar en estas contrataciones los procedimientos de consulta de precios y sus montos, salvo cuando los montos a contratar superen los previstos para este tipo de contratación. Siguiente. La Ley de Contrataciones Públicas pretende desarrollar las materias que deben regular su aplicación. Contiene definiciones que se aplican a los procedimientos de contrataciones públicas, cómo deben ser las comunicaciones entre el ente contratante y los participantes, en los cuales se puntualiza que esto debe solamente limitarse a las respuestas, a las solicitudes declaratorias y a las respuestas, tratando de mantener los principios de igualdad y transparencia.
La evaluación de los controles de contratistas, así como de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos y de la información de su desempeño en el Registro Nacional de Contratistas, es competencia de las comisiones de licitación, o sea, la comisión comisiones de contratación. Es decir, la competencia de las comisiones de contratación va desde el momento en que se determina cuál es el proceso que se va a realizar, la firma del contrato, la información al Registro Nacional de Contratistas de cómo ha sido el desempeño del contratista, hasta la terminación del contrato por cualquiera de las razones, bien sea por su cumplimiento o por una terminación anticipada. Siguiente. En el reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, como ya les mencionaba al principio, es de mayo del año 2009. Y se establece en la forma de evaluación de las ofertas, en las cuales se indica que se dará preferencia a aquellas que incluyan participación nacional. Se habla también de los planes excepcionales que se establezcan en base a demandas de bienes, servicios u obras que presenten los entes públicos y que deben ser autorizados por el Ejecutivo Nacional previa revisión de la Comisión Central de Planificación. Esto es, como digo, vía excepcional. Respecto a las comisiones de contrataciones, vamos a puntualizar algunas cosas porque este reglamento es bastante extenso. Tiene como principales atribuciones recibir y analizar los documentos consignados por los participantes. Siguiente. Verificar la inscripción de los participantes en el registro de contratistas para aquellas contrataciones de bienes o servicios que superan las 4.000 unidades tributarias o 5.000 unidades tributarias para obras. Aquí vale un poquito una puntualización. La ley ni su reglamento establece diferenciación entre lo que son obras públicas mayores o menores. El reglamento también indica la necesidad de solicitar al ente contratante la sustitución temporal o definitiva de alguno de los miembros, bien sea definitiva por muerte o si se sigue. ¿Aló? Adelante, continúa. Ok. Las comisiones de contratación deben considerar y opinar sobre los actos motivados que sustentan las adjudicaciones directas. Igualmente, en algunos casos se requiere la designación de equipos técnicos y de asesores para la sustentación de los informes de calificación o de selección de contratistas. Las comisiones de contratación deben comunicar al ente contratante los causales de inhibición de alguno de los miembros o su desentendimiento en un plazo prácticamente inmediato a que esto ocurra, al día siguiente. Debe conocer y emitir opinión sobre las solicitudes de paralización que impliquen modificaciones desde los lapsos de ejecución y que esto lleve a que afecte la planificación que se estableció. También deben conocer y recomendar las propuestas de modificaciones de los contratos y las variaciones de precio. Siguiente. Los términos de referencia identificados como pliegos de condiciones en nuestra legislación están constituidos por el conjunto de documentos que son el marco normativo que regula la actividad del Estado para adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, de manera que todo esté absoluto y claramente establecido, minimizando las posibilidades de inconsistencias o indefiniciones que afecten la ejecución de los contratos. Las reglas, condiciones, criterios aplicables en cada contratación, por tanto, deben ser objetivas, verificables y revisables.
y deben incluir la invitación a participar en el procedimiento, las características de los bienes a adquirir, servicios u obras, las listas de cantidades, los servicios conexos y planos que fuesen necesarios. Respecto a las empresas participantes y para el Estado contratante, debe indicarse claramente la dirección, correo electrónico y las personas responsables para atender estos requerimientos. Deben contener la información legal necesaria para la calificación de las empresas y las modalidades de contratación y, evidentemente, el monto de presupuesto base. Deben indicarse cuáles son los criterios de calificación y su ponderación. En este sentido, deben considerarse los elementos que son prioritarios o más importantes para el buen desarrollo del objeto de la contratación. El idioma de la manifestación de voluntad y de las ofertas y sus modelos. Las garantías de mantenimiento de oferta y plazos de vigencia, y aquí me voy a detener un poquito, porque esta ley ahora, inicialmente se exigía los modelos de garantías, bien sea de mantenimiento de la oferta, los anticipos, fiel cumplimiento y los lapsos de vigencia. Evidentemente los lapsos de vigencia siguen indicándose, pero el ente contratante debe decidir cómo va a ser las garantías que exigen la contratación de manera de garantizar el respaldo del patrimonio de la empresa o del país en general. O sea, no se establece un modelo único. Por otra parte, debe indicarse la moneda de la oferta y su conversión a las monedas nacionales, los lapsos y medios para formular aclaratorias a la Comisión de Contrataciones, las autoridades competentes para responder, modificar o comunicar las decisiones de los procedimientos. Lugar y fecha del mecanismo de recepción de documentos y de las ofertas y la forma de corrección de errores aritméticos y de disparidades en los montos de las ofertas. Muchas veces se ve que se indica una cantidad en letras y otra en números. Siguiente. Los términos de referencia deben establecer claramente cuáles son los criterios de calificación, los elementos que se van a utilizar, que se van a valorar, su ponderación y cuantificación, e indicar las matrices de evaluación para determinar el puntaje que se asigne a cada una de las ofertas. Las contrataciones deben incluir el compromiso de responsabilidad social para aquellas contrataciones que superen las 4.000 unidades tributarias en caso de contrataciones de servicios y de 5.000 en el caso de obras. Estos compromisos de responsabilidad social no son exigibles para las contrataciones internacionales. Las condiciones y requisitos para las garantías exigidas en el contrato, pero sin indicar un modelo específico, sino cómo se van a garantizar. La declaración jurada de conocer el lugar donde se ejecutará la obra o se prestará el servicio a objeto del contrato, formas, plazos y condiciones de entrega de los bienes, ejecución de obras, prestación de servicio, las formas y plazos para los pagos, la declaración jurada de no tener obligaciones contractuales exigibles con el contratante, la declaración jurada de no tener en su organización personas naturales que participen como socios de otras empresas participantes en el proceso o que se encuentren inhabilitados. Y en este caso, en que se encuentren inhabilitados, declarará el compromiso de subsanar esa situación antes de suscribir los contratos. Las normas, métodos y pruebas que se emplearán para determinar si el objeto de la contratación cumple con las especificaciones definidas. Siguiente. Asimismo, considerarán los criterios que permiten la preferencia en la calificación y puntaje adicional que se dará a los oferentes que incluyan iniciativas locales en el área donde se van a ejecutar las actividades objeto de la contratación. Se incluirá el modelo de contrato a ser suscritos, en el cual se determinarán
especificaciones, planos, forma de pago, garantías, condiciones de terminación anticipadas, prórrogas de los contratos y bueno, todas las otras consideraciones contractuales que se estime necesarias. La Comisión de Contratación también podrá solicitar la prórroga de las ofertas a solicitud del ente contratante y si esto es aceptado por el participante, se deberán tomar las medidas para prorrogar la vigencia de las garantías de mantenimiento de la oferta durante ese periodo de prórroga. Y bueno, lo que dicen todos los contratos que suscribe el Estado o cualquier otra información o condición necesaria a los fines de esta contratación. Estos requisitos serán utilizados en lo que sea aplicable para las modalidades de consulta de precio y de contrataciones directas, así como de aquellos procedimientos excluidos en la modalidad de selección de contratistas. Siguiente. Se incluyen también los causales de rechazo de las ofertas por incumplimiento de las leyes, contengan omisiones o desviaciones sustanciales respecto a los requisitos exigidos. Ofertas condicionadas o alternativas, salvo que esto haya expresamente permitido. Las diversas ofertas que provengan de un mismo proponente, las que sean presentadas por personas distintas a aquellas que tengan la autoridad para comprometer a la empresa participante. Cuando se suministra información falsa o ofertas presentadas por personas sin la cualidad o legitimidad para comprometer. Que tampoco presente la declaración jurada de cumplir con los compromisos. Para la suscripción del contrato debe disponerse de los recursos de la asignación presupuestaria para contratar. Sin embargo, en caso de contrataciones plurianuales, es decir, superen el periodo fiscal, se podrán adjudicar el contrato para la totalidad de los requerimientos, pero se suscribirán contratos que correspondan a los periodos fiscales, quedando el primer contrato a ser firmado cuando se tenga el conocimiento de la disponibilidad presupuestaria correspondiente. Y así, sucesivamente, se podrán ir suscribiendo los contratos hasta la terminación de aquellos contratos que fueron, de aquellos trabajos que fueron adjudicados a este participante. Lo que se indicará también las causales para rescisión, suspensión o terminación de los procedimientos de selección de contratista o determinación anticipada del contrato. Siguiente. Deben ser considerados otros aspectos previstos en la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento, la conformación de los expedientes, porque como ya decía, estos son tips, digamos, los que a mi juicio son los más importantes de la ley y su reglamento, mas no contienen la totalidad de las previsiones de las leyes y del reglamento. Este reglamento también indica cómo deben ser conformados los expedientes para cada contratación, la responsabilidad en su custodia, conformación y custodia, la responsabilidad de la Comisión de Contratación y el seguimiento de la ejecución del contrato y su información al Registro Nacional de Contratistas, las condiciones para terminación de las actividades objeto del contrato y las ampliaciones o prórrogas de los lapsos previstos en cada modalidad de contratación. Siguiente. Y terminamos. Muchas gracias por su atención y bueno, estoy dispuesta en la medida de lo posible a contestar las preguntas que estimen convenientes realizar. Bien, muchísimas gracias, Beatriz, por tu excelente presentación y efectivamente vamos a revisar algunas observaciones, comentarios, preguntas y dudas que hemos recibido a través del chat de la presentación, tal como indicamos al inicio de la presentación. Comencemos entonces.
Suponiendo que ya hubiesen preguntas y ya Beatriz las hubiese respondido, entonces le damos la palabra a María Alejandra para el cierre. Gracias, Beatriz. Bueno, a ti, a ustedes. Gracias, que seguimos en esto. Sí, Bueno, señor. muchísimas gracias a todos por su presencia, por esta nutritiva charla de la ingeniero Beatriz García, que enriqueció con su experiencia y con conocimientos de invalorable estima para quienes estamos en la actividad aquí en nuestra querida amada Venezuela. Igual para mayores informaciones, tanto de esta charla que va a ser colocada en el canal de YouTube del SBIC y para cualquier otras actividades que nosotros siempre estamos realizando periódicamente, inclusive quien quiera integrarse a la sociedad, bienvenidos. Nuestros canales de contacto son la página web, el Instagram y el Facebook. Igualmente, feliz tarde y un abrazo para todos. Muchas En total, gracias. gracias a ustedes. En total la presentación fueron 35 minutos, Ok. sin contar